En Nuke University estamos claros de algo. ¿Sabes de qué? Que el éxito es para ti. Por eso, comienza a estudiar esa carrera profesional que tanto anhelas, que tanto estás buscando. Comienza a estudiar ahora en Nuke University, en una universidad acreditada. Nuke University. ¿Saben qué? Allí contamos con laboratorios profesionales. Miren, contamos con laboratorios que simulan ambientes reales de trabajo. Imagínense eso. Profesores con experiencia en su área de especialidad. Vas al grano y sales con la educación de excelencia que tú estás buscando, que te pone ready para enfrentar el campo laboral. Así que comienza ahora. Comienza ahora esa carrera profesional que tú estás anhelando desde ya en Nuke University, una universidad acreditada con un profesorado de excelencia del más alto nivel. Oriéntate ahora en nuke.edu. La gobernadora cumplió su promesa de campaña de comenzar a sacar a Luma. Eso es un hecho. Ahora, ¿se irá Luma? Esa es la pregunta ahora. ¿Se irá Luma? La gobernadora, a través del SAR de la Energía, Josué Colón, le notificó a Luma que activa el proceso de cara a la cancelación del contrato de Luma. Como ella prometió en la campaña primarista, porque con esa promesa le ganó a Pedro Pierluisi, el gobernador, y ganó las elecciones. Y ahora, después de más de 6 meses de su administración, pues activa el proceso disque de cancelación. Pero, ojo, Luma está diciendo, esto no es un proceso de cancelación del contrato. Este contrato no se va a cancelar todavía. Aquí falta mucho por discutir. Aquí de lo que se habla es de una resolución de conflicto. Y vamos a explicar un poco de qué se trata eso. Estás viendo detrás del titular. En este podcast analizamos los temas de la semana, los temas que se están discutiendo en radio y en televisión, con un poco más de profundidad, con un poco más de análisis y de contexto, para que usted y yo pues podamos entender mejor los problemas y podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar a nivel colectivo. Y si estás viendo este podcast es gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones. Oye, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Escucha bien. Este verano, en Adriel Toyota Auto consigues el Corolla Cross o la Tacoma con un interés tan bajo de 3.98% de interés. 3.98% de interés y 2 años de mantenimiento gratis. ¿Escuchaste bien? 3.98% de interés y 2 años de mantenimiento gratis. Búscanos en las redes sociales o ve a nuestras 3 localidades, alguna de las 3, Río Grande, Dorado y Barranquitas, Adriel Toyota Auto. Esta semana, el SAR de la Energía, Josué Colón, que dirigió en algún momento la Autoridad de Energía Eléctrica y es director ejecutivo de las alianzas público-privadas. Realmente no es como SAR que lo hace, es como director ejecutivo de las alianzas público-privadas que tiene el poder legal de fiscalizar y de administrar el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Luma. En calidad de director de las APP, le envía esta carta a Luma diciendo, miren, ustedes han violado una serie de acuerdos contractuales. Estos puntos, y hablan del financiamiento, hablan de la operación, habla de los apagones, habla de la limpieza de vegetación para ¿verdad?, despejar las líneas de transmisión, que es donde Luma tiene jurisdicción, y dice al final de la carta, que es de 81 páginas, dice al final de la carta que Puerto Rico, el país, el pueblo de Puerto Rico ya tiene su paciencia al límite, que ellos ya están decididos a no continuar subsidiando la incompetencia. Ese parrafito es para nosotros. Para la gente. Porque lo que está diciendo la carta es que está invocando una cláusula contractual que no es la de cancelación del contrato, es la de resolución de conflictos. ¿Y qué significa resolución de conflictos? Significa que ahora, ¿qué pasa? Ahora las partes, es decir, gobierno de Puerto Rico y Luma, van a una mesa de discusión y van a un mediador, a un árbitro, un tercero imparcial. Y ese imparcial se va a sentar y va a escuchar las dos partes que están en conflicto, como si usted tuviera una pelea con el vecino. Que va al tribunal y le dice, mire, siéntense con este mediador para ver si llegan a un acuerdo extrajudicial, o sea, fuera de la corte. Y se sentarán ellos dos, Luma y gobierno de Puerto Rico, para discutir las diferencias. ¿Y qué puede pasar ahí? Lo que puede pasar es que el mediador y el árbitro escuche las quejas del gobierno, escuche los planteamientos de Luma y que el árbitro le diga a Luma, oye Luma, mira, el gobierno de Puerto Rico
tiene estas preocupaciones, estas 12 quejas, y dice que ustedes han violado el contrato en estos 12 puntos. ¿Tú puedes resolver eso? Luma, ¿qué va a decir? Pues claro que yo lo puedo resolver. Dame tiempo, yo lo resuelvo, pero gobierno de Puerto Rico, dame el dinero que me debes para yo poder operar. ¿Y qué va a decir el árbitro? ¿Verdad? En el ánimo de resolver el conflicto, porque para eso está. El árbitro va a decir, pues mira, gobierno, pásale los chavos que tú le debes, ¿verdad? Una vez se concluya de que en efecto le debe el dinero. Y Luma, tienes un año para resolver y remediar los problemas que te está señalando el gobierno de Puerto Rico. Estamos en el 2025, esto nos lleva al 2026. Por eso es que Josué Colón, por eso es que el zar de la energía está diciendo en la prensa que esta etapa del proceso con Luma va a llegar al 2026. Por eso es que él lo dice, porque esto nos va a llevar hasta el 2026. ¿Y qué va a pasar? Que cuando concluya ese proceso de mediación, si el gobierno de Puerto Rico sigue insatisfecho, como me imagino que lo seguirá estando, porque fue una promesa de campaña cancelarle el contrato a Luma, pues va a cumplirse el término que dé ese mediador o ese árbitro, y cuando regresen a la mesa de negociación de la resolución de conflicto, el gobierno de Puerto Rico va a decir, nosotros seguimos insatisfechos, tú no remediaste los problemas, Luma, si no prueba que remedió los problemas, el árbitro va a decir, pues bueno, pues aquí entonces no se remediaron los problemas, vamos al próximo paso. Y el próximo paso entonces sería la cancelación del contrato. El contrato con Luma habla de un proceso de transición de 2 años. Entonces, cuando el gobierno de Puerto Rico le notifique el año que viene a Luma que quiere cancelarle el contrato, esto va a ir a los tribunales. Y esto va a conllevar un litigio largo, ¿verdad? Entre Luma y el gobierno de Puerto Rico. ¿Y saben lo que va a pasar? Que vamos a llegar al 2028. Al próximo año electoral, y vamos a tener a Luma todavía administrando nuestro sistema de distribución y de transmisión de nuestro sistema eléctrico, y Luma va a estar ahí y va a ser el gran talón de Aquiles de Jennifer González en las próximas elecciones, si es que decide, como yo creo que va a hacerlo, si es que decide aspirar a la reelección. Y ese va a ser un problema porque vamos a llegar al próximo año electoral con Luma todavía presente en nuestro sistema eléctrico. Así que yo creo que, ¿verdad? Y muchos abogados, yo no soy abogado, muchos abogados dicen, bueno, que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, que es agotar los remedios que establece el contrato antes de invocar la cláusula de cancelación, que es la resolución de conflictos. Es decir, si usted tiene un conflicto si usted tiene una casa alquilada o tiene otro tipo de relación contractual con una persona y le señala unos problemas a esa persona, usted tiene que darle oportunidad. Hay muchos contratos que lo establecen así. Usted tiene que darle oportunidad a esa persona a que resuelva los problemas que usted le señala antes de cancelar el contrato. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Así que yo no sé, hay abogados que dicen que sí, que el gobierno de Puerto Rico podía ir directo a la cláusula de cancelación y cancelarle el contrato. No sé por qué no lo hicieron. No sé si están siendo extremadamente cautelosos con Luma y evitar que el tribunal les dé un tutazo y les diga, pero es que ustedes no agotaron los remedios que establece el contrato mismo para cancelar el contrato. Ustedes antes de pedir la cancelación del contrato tenían que señalarle los errores y los problemas antes de pedir la cancelación del contrato, que es un poco la discusión que ha surgido con el caso de Physician Correctional en el Departamento de Corrección. Y yo le he preguntado al secretario de Corrección, oiga, antes de que ustedes le pidan la cancelación del contrato a Physician Correctional, que es la que ofrece los servicios de salud correccional, ¿ustedes le dijeron cuáles eran los problemas de cumplimiento y le dieron oportunidad para que resolvieran? Y ojo, eso es lo que va a pasar en ese caso en los tribunales, es lo que me parece a mí que puede pasar. Así que yo creo que esta historia no acaba, ¿verdad? Y todos estamos bajo la percepción de que el gobierno de Puerto Rico empezó el proceso de la cancelación del contrato y en efecto técnicamente sí, pero yo no creo que está garantizada la salida de Luma por el momento de nuestro sistema eléctrico. De hecho, Luma ha dicho que se van a quedar, que ellos se quedan, que no, lo que ha ocurrido esta semana no es
el proceso de cancelación del contrato. Es sencillamente un proceso de negociación y de conversación para resolver unas inconformidades del gobierno de Puerto Rico sobre la ejecución de Luma. En medio de todo esto está el tema de New Fortress y del gas. Y yo sé que hay muchos temas que están sobre la mesa y hasta a veces uno se confunde. Uno que está consumiendo noticias todo el tiempo, uno dice, pero que muchas cosas están pasando. Hace dos semanas estábamos en medio de una crisis emocional y psicológica colectiva, porque había una barcaza dando vueltas en el mar Atlántico que no nos quería dar gas. Y la sensación que se creó es que estábamos en una especie de apocalipsis energética, de que se nos iba a apagar el país. Entonces, lo más brutal es que hoy día estamos negociando con New Fortress, el dueño de esa barcaza, para todavía darle un contrato de $15,000 millones por los próximos 15 años para el suministro de gas y darle un contrato o renovarle un contrato para el suministro de gas temporero por el próximo año a nuestras plantas generatrices. Yo no sé en qué quedó el discurso de que eran unos terroristas y en qué quedó el discurso de que esta gente tenían secuestrado el gas, porque si 2 semanas después estamos todavía negociando con ellos, yo creo que esto plantea un problema de comunicación y sobre eso quiero hablar, porque en este momento Josué Colón, el zar de la energía, dice una cosa y el director de la entidad que se creó para supervisar, evaluar y adjudicar los contratos para el suministro de gas en Genera, que es una entidad que dirige el licenciado Osvaldo Carlo, un ex fiscal federal, que de hecho yo todavía no sé cuándo pasó esto, ¿verdad? Cuándo se creó este grupo de trabajo que de momento hace un trabajo cuasi gubernamental de adjudicación de contratos. Osvaldo Carlo dice que ese debate, ese tema de New Fortress y los contratos murió, pero Josué Colón dice que no, que eso está vivo, Y yo quiero plantear, y esto es un tema que es quizás inconsecuente para la sustancia, quiero plantear un problema que hay aquí de comunicación pública. Hay un problema de comunicación pública serio para que el país entienda lo que está pasando y voy a explicar por qué. Y estás viendo detrás del titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Oye, atrévete a probar la nueva 4Runner 2025 con ofertas desde cero pronto y 10 años o 200,000 millas en garantía sin costo adicional. ¿Escuchaste bien? Cero pronto y 10 años o 200,000 millas en garantía sin costo adicional. La nueva 4Runner 2025. Atrévete a conquistar cualquier tipo de terreno. Ve y pruébala. La nueva 4Runner 2025 en Adriel Toyota Auto en nuestras 3 localidades en Río Grande, Dorado o Barranquita, o búscanos en las redes sociales. Y planteo el tema de comunicación pública porque además de estas contradicciones entre Osvaldo Carlo y Josué Colón, a mí me ha llamado la atención que esta comunicación a Luma ocurriera esta semana cuando la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, no está en Puerto Rico. Yo hubiese esperado, ¿verdad?, que una acción tan dramática como esta, de activar el proceso de cancelación del contrato a Luma, hubiese conllevado toda una ofensiva mediática estratégica de la gobernadora de los medios, de un mensaje al país diciendo aquí está, llegó el día, estoy cumpliendo, vamos a cancelar el contrato a Luma. Entonces, el zar de la energía tira esta carta así como sin ton ni son. Y yo digo, pero wow, esto es bien importante porque la gobernadora no ha dicho nada. La gobernadora está fuera de Puerto Rico en una serie de reuniones con gobernadores estatales en republicanos y demócratas en los Estados Unidos, cosa que es muy legítima, ¿verdad? Todos los gobernadores de Puerto Rico acuden durante todos los cuatrienios a este tipo de reunión y son importantes porque establece relaciones con los demás gobiernos estatales de los Estados Unidos y relaciones con secretarios de gabinete del gobierno federal, sea cual sea, de Washington. Pero yo hubiese supuesto que si estaba planificada
la publicación de esta carta el martes pasado, la gobernadora por lo menos hubiese dejado un mensaje grabado, un mensaje al país: miren, estoy cumpliendo con mi compromiso programático. Y eso me da a entender de que fue algo decidido a última hora, medio improvisado, a raíz de las cosas que está diciendo Luma, de que el gobierno de Puerto Rico le debe dinero. Y ojo, Luma está diciendo dos cosas. Luma está diciendo: esta carta que está enviando el gobierno de Puerto Rico, que están dando la impresión de que es la cancelación o el inicio del proceso de cancelación del contrato, no lo es así. Como dije antes, es la activación de un proceso de mediación y de resolución de conflictos. Por lo tanto, no es la cancelación del contrato. Y Luma está diciendo: además, ustedes me deben dinero. Hay un documento del que Luma ha hablado en el pasado, y es muy probable que lo vuelvan a sacar en este proceso en estos próximos días, donde aparentemente el gobierno de Puerto Rico, a través de la Agencia de Asesoría Fiscal y Financiamiento, AFAF, que dirige Francisco Domenech, que es el secretario de la Gobernación y que es el representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal, hay un documento que aparentemente admite, en ese documento Francisco Domenech admite que el gobierno de Puerto Rico le debe $800 millones a Luma. Si eso es así y si eso sigue vigente, eso le plantea un problema al gobierno de Puerto Rico, porque está validando la queja de Luma de que el gobierno de Puerto Rico ha incumplido con el financiamiento que se supone que le diera a Luma para poder ejecutar el contrato. Y si eso es así, Luma tiene una gran ficha para tirar en el proceso de mediación que comienza ahora a raíz de esta carta que le está enviando Josué Colón a Luma para comenzar este proceso de resolución de conflictos. Además, me causa mucha suspicacia que el gobierno de Puerto Rico hubiese activado este proceso esta semana así de la nada, en momentos en que también DACO y su secretaria Valery Rodríguez Erazo anunció la demanda a Luma por la supuesta inconstitucionalidad o amparado en la supuesta inconstitucionalidad de una cláusula del contrato. Entonces, Valery Rodríguez Erazo, que se ha convertido en una figura, ¿verdad?, con mucha aceptación mediática y la gente la está aplaudiendo y se ha convertido en una especie de rising star en el gobierno y en el PNP, pues está teniendo mucha más proyección positiva que la misma Fortaleza y el mismo Josué Colón en medio de este proceso de Luma. ¿Qué está planteando DACO en su demanda a Luma? Que la cláusula del contrato con Luma, que establece que Luma no es responsable de las neveras y los enseres que se le dañen a usted por los apagones, es inconstitucional, que Luma debe ser responsable, que se le eximió de una responsabilidad de la que no se le puede eximir. ¿Y quién le hizo esa exención o quién los eximió de esta responsabilidad? El negociado de energía, que es este ente gubernamental que regula nuestro sistema energético. Es este ente gubernamental que se supone que sea el independiente, el imparcial. Y lo que está diciendo DACO es, no. Negociado de energía, tú no podías hacer eso porque tú de facto estás legislando y tú no te puedes abrogar la función constitucional de legislar. Tú no le puedes quitar a Luma o a la autoridad la responsabilidad de tener que responderle a los ciudadanos si se le dañan enseres a causa de un problema tuyo, de una falta tuya, de una falla en tu ejecución. Así que esa demanda está ahora corriendo. Y esta demanda ha ganado mucho más protagonismo en los medios que lo que es la carta de Josué Colón, que ha sembrado más dudas de las que debió haber sembrado y que ha provocado más cuestionamientos de los que debió haber provocado. Esta carta de Josué Colón a Luma debió haber provocado una gran celebración ciudadana y que Jennifer González le dijera a la gente: estamos aquí, acabo de cumplir, vamos para adelante, vamos a cancelar el contrato de Luma, pero no fue así. Yo creo que en ese sentido la Fortaleza perdió una gran oportunidad de proyección, de cumplimiento de promesas en momentos en que quizás hay una percepción negativa sobre la gobernadora. Así que yo creo que la cosa no pinta bien. Yo creo que llegaremos al 2028 con Luma todavía encima de nosotros, lo cual le plantea un escenario político electoral difícil a la gobernadora y positivo para la oposición, sea cual sea la oposición.
y más aún si hay aumentos tarifarios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en agosto, el mes que viene, la jueza Laura Taylor Swain, la jueza federal que está asignada a resolver la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, tendrá que decidir si usted y yo, como consumidores, como abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Luma, tendremos que pagar la deuda de los bonistas, ¿verdad? Los bonistas, que son la gente que le prestó en algún momento a la autoridad dinero para financiar sus proyectos, están reclamando el pago de 8,000 millones de dólares o hasta de 12,000 millones de dólares en deuda. La jueza Laura Taylor Swain ha dicho que esa cantidad es exagerada, que quizás podemos hablar de 2,000 millones de dólares. Bueno, la que sea. Si la jueza Laura Taylor Swain, que ha empujado a la mediación y le ha dicho a las partes, siéntense a hablar, vamos a dialogar, negocien, vamos a llegar a un acuerdo, las partes no llegan a un acuerdo. Si en agosto, a mediados de agosto, que es la fecha límite, la jueza Swain dice, no hay acuerdo, yo decido, y decide, bueno, la deuda a los bonistas es de 2,000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? No va a salir del Fondo General, no va a salir del gobierno, del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la Junta de Control Fiscal ya ha dicho que el gobierno de Puerto Rico tiene que dejar de subsidiar a las corporaciones públicas. Por lo tanto, esa deuda la estaremos pagando usted y yo. Y a esto le tenemos que sumar el aumento tarifario por concepto de las pensiones, que son 25 millones de dólares al mes. Por lo tanto, tendremos aumento tarifario. Y si tendremos aumento tarifario por doble partida, esto sin hablar de los aumentos tarifarios que está pidiendo Luma y Genera, que no sé si el negocio de energía los va a aprobar, y tendremos a Luma en el 2028, es un problema político electoral. Es un problema serio político electoral. Y habrá que ver si todo eso se une y tendremos un problema para la gobernadora de Puerto Rico. Esto de la jueza Laura Taylor Swain, ¿verdad? Y hay que señalar, el caso de la quiebra de Puerto Rico, lo único que queda por resolver es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque ya la deuda grande, la deuda pública, que era de 70,000 millones de dólares, ya eso se resolvió y se bajó a 26. O sea, ya Puerto Rico técnicamente no está en quiebra. Y se resolvió y se ha resuelto todas las deudas de todas las instrumentalidades, autoridad de carreteras, acueductos y las demás. Así que lo único que queda es esto. Por lo tanto, si esto va a suponer un aumento a nuestro bolsillo, eso será un gran problema y tendremos un aumento en nuestro nivel de vida, en nuestros gastos diarios. El 2028 está a la vuelta de la esquina y la gobernadora de Puerto Rico tiene que procurar que no lleguemos al 2028 con Luma operando como si nada y que no lleguemos al 2028 con un aumento en el costo de la luz, porque eso va a afectar nuestro desarrollo económico y va a empobrecer a Puerto Rico. Así que todo parece ser que va a ser así. La gobernadora cumplió, no hay duda de eso. Está empezando a cumplir su promesa de campaña, pero ¿se irá Luma? Luma dice que no se va. Y ahí es donde yo tengo dudas. Usted ha visto detrás del titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto.